caminaba con un triste mirar, la atormentaba algún recuerdo. Más de una noche no pudo conciliar, su frágil sueño se quebró como un cristal en el sol. Queridos hermanos y hermanas de Radio La Voz de María, mi nombre es Wilson, soy su hermano en Cristo Jesús y les doy la cordial bienvenida a este su programa, La vida es un regalo de Dios, a través del 88.1 FM, Radio La Voz de María desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Y vamos a poner en las manos del Señor nuestra intención de oración. Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy unimos a la de Jesús, quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz. Te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o de otras formas asesinados. Reconocemos, Señor, que solo tú eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad. Te pedimos también por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para propiciar el reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de amor, justicia y felicidad. Que tu reino de vida venza a la cultura de la muerte. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Dora Beatriz Gallo, corresponsal desde Salta, Argentina, para Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, por el 88.1 FM para el mundo entero. En el segmento de noticias, grupo que lideró impulso para legalizar la eutanasia advierte sobre abuso del sistema en Canadá. Noticia generada el 28 de diciembre del corriente año. El grupo activista que lideró el impulso para legalizar la ayuda médica para morir en Canadá ahora advierte que se necesitan garantías gubernamentales adicionales para combatir los informes de abusos del programa. Liz Hood, directora ejecutiva de la Asociación Libertades Civiles de Columbia Británica, dijo al National Post que la organización ha tomado conocimiento de informes preocupantes sobre personas a las que se les ofrece la eutanasia en circunstancias que pueden no calificar legalmente, así como sobre sus personas que acceden al MAID como resultado de circunstancias sociales intolerables. La BCCLA fue una figura clave en la legalización de la eutanasia en Canadá, habiendo presentado la demanda de Carter v. Canadá que llevó a que la Corte Suprema anulara la prohibición gubernamental del procedimiento. En los casi 9 años transcurridos desde que la eutanasia se legalizó en Canadá en el año 2016, la práctica se ha vuelto cada vez más popular. Las últimas cifras del gobierno, publicadas este mes, mostraron otro aumento interanual de 2 dígitos en el procedimiento, con 15.343 ciudadanos canadienses eutanasiados por funcionarios médicos en el año 2023, lo que representa 1 de cada 20 muertes en ese país. Sin embargo, un informe explosivo reveló en noviembre que de cientos de violaciones a la controvertida ley de eutanasia del país a lo largo de varios años, ninguna de ellas ha sido denunciada a las autoridades. Y los informantes advirtieron en el reportaje sobre numerosos problemas de cumplimiento. Hook dijo a National Post que los gobiernos federal y provinciales del país
deben implementar, revisar activamente y hacer cumplir las salvaguardas apropiadas para garantizar que las personas tomen esta decisión libremente. La Organización de Derechos Civiles seguirá exigiendo cuentas al gobierno por su vigilancia del programa de eutanasia. En sus inicios, el régimen de eutanasia en el país se presentó como una opción de último recurso para adultos con enfermedades terminales que padecían un sufrimiento terrible. Sin embargo, desde entonces, los activistas han pedido que se amplíe para incluir categorías mucho más amplias de solicitantes. Un grupo activista demandó al gobierno federal a principios de este mes pidiendo una expansión inmediata del programa de eutanasia del país para permitir el suicidio asistido por un médico para quienes padecen enfermedades mentales. El gobierno federal había planeado anteriormente ampliar el programa a las personas con enfermedades mentales. Esa medida se retrasó a principios de este año y ahora se proyecta que entre en vigor en 2027. El mes anterior, el gobierno provincial de Quebec comenzó a permitir el suicidio asistido para personas que no pueden dar su consentimiento en el momento del procedimiento, permitiendo solicitudes anticipadas de quienes han sido diagnosticados con una enfermedad grave e incurable que conduce a la incapacidad como la enfermedad del Alzheimer. Mientras tanto, el gobierno federal está solicitando activamente la opinión de los ciudadanos para una propuesta destinada a legalizar las solicitudes anticipadas a nivel nacional. En otra noticia, generada el 30 de diciembre del corriente año, lecciones desde el calabozo de un activista provida. Afirma, se reza muy bien. El doctor Jesús Poveda ayuda a mujeres en riesgo de aborto todos los días del año, excepto uno, el 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, en el que en cada año realiza un acto de resistencia pacífica que termina con su detención. Así ha sucedido el pasado sábado a las puertas del Centro de Abortos Dator de Madrid, donde Poveda se sentó en el suelo, negándose mediante resistencia pacífica a levantarse del lugar ante las reiteradas indicaciones de la Policía Nacional. Finalmente, varios agentes de las unidades antidisturbios sacaron del lugar en volandas al doctor, que fue esposado y conducido a dependencia policial, donde permaneció durante 12 horas. En el programa Sexto Continente de Radio María España, que dirige el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, Poveda ha compartido algunas lecciones que ha aprendido a través de sus anuales estancias en los calabozos. El veterano voluntario Provida expuso la importancia de vivir el desprendimiento dentro de la celda. Te cachean y te quitan todo. Me quitaron hasta el escapulario para que no me ahorcara, lo cual sería un poco el colmo de un provida, detalló con ironía. Más en serio expuso que en esa circunstancia le viene a la mente la expresión del Papa Francisco, que subraya que en los funerales nadie lleva el camión de mudanzas tras el coche fúnebre. Por otro lado, destaca el beneficio de compartir situaciones con los compañeros de celda, conocer sus situaciones y constatar la necesidad de contar con una buena asistencia legal. Tenían interés en que pasara la noche. He sido privado de libertad durante 12 horas y tenían intención de que pasara ahí toda la noche. Pero gracias a que yo no gasto en abogados, sino que invierto en abogados, llegó el abogado y justificó que no tenía ningún tipo de antecedentes, que yo lo único que hice fue desobedecer, que sí que hubo una cierta resistencia, pero en ningún momento violencia, expuso. Entonces hizo ver que la policía, que en ese momento hacía de secretario judicial, que no tenía sentido que pasara ahí la noche, pero la intención era, este hombre nos ha desobedecido una vez más.
Este hombre va a estar aquí en la medida de lo posible, retenido mucho tiempo. Estuve 12 horas, que no está mal, detalló antes de compartir que en 12 horas se reza muy bien. En tercer lugar, Poveda consideró que encarcelado aprendes a estar solo, una circunstancia que en una sociedad como la actual es muy importante a su entender. Estar sin el móvil, estar sin que te molesten 12 horas, para mí fue un momento muy gratificante. Solo pregunté la hora para rezar el Ángelus y rezarlo en torno a las 12, que me parecía muy importante, un sábado, día que habitualmente la Iglesia dedica a la Virgen María. Por otro lado, el doctor Poveda compartió algunas de las características de la libertad que ha tenido oportunidad de reflexionar durante sus cortas estancias en los calabozos desde los años 80 del pasado siglo. La mentira, la libertad tiene que ser libre y se apoya en la verdad. La verdad te hace libre. Si no, no puedes ser libre, afirmó, antes de señalar que la mentira es el aborto, la mentira es la eutanasia, la mentira no te permite ser libre. Para ejercer la libertad, además, valoró la independencia. Hay que ser independiente. Si tú dependes de un Estado injusto, va a acabar haciendo cosas injustas, porque si no te van a acabar retirando la subvención. Tantas ONGs que empezaron con un cierto frescor para ayudar acaban siendo lo contrario o lo que empezó porque no son verdaderamente independientes, lamentó. En este sentido, argumentó sobre la importancia de la economía. Más vale que 100 personas te den 1 euro que el Estado te dé 100 euros, porque al Estado, cuando no le salgan las cuentas, te lo va a dejar de dar. Para el doctor Poveda, la libertad también es muy relacionada con la belleza, que como han expresado de manera destacada los clásicos de la literatura rusa, salvará al mundo. Así destacó la belleza del respeto a la vida, de un embarazo, de una familia frente a la vileza o al horror. Por último, consideró que la libertad conlleva una responsabilidad. Las personas que somos y no sabemos libres, tenemos que ser responsables, que sabernos libres y no podemos ir por donde no van todos o por lo que todo el mundo hace. Hay que ser responsable, que como su propio nombre indica, es responder a lo que está pasando, insistió. Por último, en otra noticia generada el 2 de enero del corriente año, 5 hábitos que debes abandonar en 2025 y qué hacer en su lugar. Mientras el mundo se prepara para empezar un nuevo año, las promesas de comer mejor, hacer ejercicio y leer más libros suelen ser el centro de atención. Sin embargo, me gustaría animar a mis hermanos cristianos a examinar honestamente los comportamientos y acciones que no solo nos dañan a nosotros mismos, sino también a los demás. Desde la disciplina digital hasta la oración, que debería estar en tu lista. A continuación, se enumeran 5 hábitos que todos deberíamos abandonar en este nuevo año 2025 con razones de peso para hacerlo. Primero, pasar demasiado tiempo con el teléfono. Un estudio reciente reveló que los adultos suelen pasar más de 4 o 5 horas al día con el teléfono. ¿Por qué es destructivo? Porque nos quita tiempo para estar con la familia, disminuye la productividad, posiblemente robando salarios, afecta las relaciones y es un mal testimonio para nuestros hijos. Además, usar el teléfono mientras se conduce puede provocar accidentes, daños a la propiedad o a la muerte. ¿Qué hacer? Existen muchas aplicaciones y estrategias para combatir el uso excesivo del teléfono. Úselas para rendir cuentas o comprométase a guardar el teléfono durante determinadas horas. Su vida será mejor sin él. Segundo, llegar siempre tarde. Lo entiendo, soy madre de 4 hijos y he puesto muchas excusas para llegar tarde. ¿Por qué es destructivo? Hay razones legítimas para llegar tarde de vez en cuando,
pero la tardanza crónica puede ser un pecado contra la caridad, porque falta el respeto a los horarios de los demás, le cuesta tiempo a la empresa, es destructiva, como durante la misa, y en algunos casos hace que otras personas también lleguen tarde. Ir siempre tarde puede incluso ser una ocasión de pecado por exceso de velocidad o conducción imprudente. ¿Qué hacer? Admita que le lleva más tiempo de lo esperado llegar a un lugar a otro y agregue tiempo de reserva a su agenda. En mi caso, sé que necesito al menos 15 minutos adicionales para salir por la puerta con 4 niños. Esfuércese por llegar temprano y no llegará agotado. Tercero, incumplir con frecuencia. El hábito de cancelar planes en el último minuto. ¿Por qué es destructivo? Cuando cancelamos planes repetidamente, demostramos una falta de consideración por los demás. La gente pierde la confianza en nuestra fiabilidad y es menos probable que se pongan en contacto con nosotros en el futuro. ¿Qué hacer? No te comprometas a menos que estés seguro de que puedas cumplir y honrar tu palabra. Si reconoces que tienes tendencias inestables, haz un trabajo interior para llegar a la causa de su raíz. Estoy demasiado ocupado o comprometido en exceso. ¿Aceptes asistir por culpa? ¿Estoy cancelando porque apareció algo mejor? Enfrenta este hábito con honestidad y humildad y decide cambiar. Cuarto, no tener un presupuesto, un horario y un plan de comidas. El dinero ya es un punto delicado para las parejas y hasta el 34% de los adultos en relaciones lo citan con un desencadenante de peleas. Los estudios han demostrado que los humanos, especialmente los niños, prosperan con rutinas y los planes de comidas son fruto de un buen presupuesto y una buena programación. Sin embargo, alguien que no tenga el hábito de hacer ninguna de las 3 cosas podría no ver el problema inmediato. ¿Por qué es destructivo? Déjame ser claro, no tener esta triada de organización no es un pecado. Sin embargo, la falta de planificación perpetúa los malos hábitos y los malos resultados como la tardanza, el incumplimiento de compromisos, los gastos impulsivos, el desperdicio de alimentos, etc. Puede provocar discusiones entre los cónyuges y privar a los hijos de estabilidad. ¿Qué hacer? No hay necesidad de complicar demasiado las cosas. Los usuarios de Reddit tienen opiniones encontradas sobre si esto es útil o no, pero nuestra familia utiliza un calendario de Google sincronizado para los horarios y actividades laborales y un buen método antiguo de lápiz y papel para administrar las tareas diarias como la escuela, los recados, las comidas y las misas diarias. Y también incluimos la intención de oración del día. Encuentra un sistema que funcione para ti y apégate a él. Por último, en quinto lugar, descuidar la oración y el tiempo debido a Dios. Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo, para que podamos ser felices con Él para siempre en el cielo. Cuando nuestros días están atiborrados de trabajo, escuela, actividades extracurriculares y otras ocupaciones, ¿cuánto tiempo queda para Dios? ¿Por qué es destructivo? Un día debidamente ordenado tiene un equilibrio entre trabajo, descanso, recreación y oración. Cuando estamos demasiado ocupados, generalmente nuestra vida de oración se ve afectada. Como resultado, robamos deliberadamente a Dios el tiempo y la atención que se merece. También nos robamos a nosotros mismos y a nuestras familias las gracias que provienen de orar juntos y recibir los sacramentos con frecuencia. ¿Qué hacer? Que este sea el año que vuelvas tu corazón y tu mente hacia Dios. No importa lo ocupado que estés, es posible reorientar tu vida hacia Dios. Mi esposo y yo te mostramos cómo, a través del libro de oraciones para padres cansados, formas de prácticas de crecer en el amor a Dios y llevar a su familia al cielo, que fue publicado por EWTN, descubre formas realistas de poner a Dios primero, desarrollar hábitos concretos de oración y cultivar la paz de Dios en tu hogar. Es una resolución para este nuevo año 2025. Reportó para ustedes Dora Beatriz Gallo desde Salta, Argentina, para Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, por el 88.1 FM para el mundo entero.
Queridos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este su programa La vida es un regalo de Dios a través del 88.1 FM, Radio La Voz de María, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Queridos hermanos, en Radio La Voz de María trabajamos para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada rincón del país y para poder lograrlo necesitamos de su valiosa ayuda y de esta forma poder crecer juntos y cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. De tal forma, queridos hermanos y hermanas, les pedimos que nos continúen ayudando para seguir evangelizando a través de las cuentas que tiene Radio La Voz de María, en el Banco de Guayaquil y Banco del Barrio, en la cuenta de ahorros número 1531-1139, o en Produbanco y Servipagos en la cuenta corriente número 1049-161000, o en el Banco del Pichinchi, mi vecino, en la cuenta de ahorros número 2204-8295-69, todo a nombre de Ramorza, Ramores.a. con el RUC 09 90 88 83 02001. También puede ayudarnos con su tarjeta de débito o crédito. Con tan solo entrar en nuestra página web www.lavozdemaria.es y acceder al sistema de donativos a través de su tarjeta de débito o crédito. Es un servicio ágil y seguro. La evangelización se lo agradece. Para más información al 259-8870 o al WhatsApp 09-682-900. Radio La Voz de María, siempre contigo. Estamos con nuestra querida hermana Dora Beatriz Gallo en la República Argentina. Muy buenas tardes, Dora. Buenas tardes, Wilson. Un saludo fraterno a todos los queridos hermanos, radio oyentes de La Vida, un regalo de Dios, por la sintonía de Radio La Voz de María. Un saludo para todos desde Salta, Argentina. Gracias, igual para ti. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre la eutanasia. Vamos a hablar sobre los aspectos éticos y que son controversiales desde muchos puntos de vista, desde lo político, desde lo sociológico, desde lo espiritual. Para nosotros, pues obviamente como católicos, la vida constituye un valor superior y es la base de sustentación para todos los demás valores. Es decir, la vida se la respeta desde la concepción hasta la muerte natural, y eso lo tenemos claro como católicos. Y obviamente que la muerte es el episodio final de la vida, ¿no? Es un evento natural, es decir, no debe ser artificial, así como lo es el nacimiento. Y como es un fenómeno biológico, la muerte, y como es un proceso clínico, debería tener una importancia en lo que es la formación de conocimientos de los médicos. En mi caso, como ustedes me conocen tantos años aquí en Radio La Voz de María, yo soy médico y tengo bien claro eso. Desde que nos graduamos, los médicos debemos de respetar, porque hemos hecho un juramento, la vida se la respeta desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre es así. Con una frecuencia, podríamos decir, que se da en los hospitales, los profesionales de salud, no nos encontramos preparados psicológicamente y espiritualmente, tampoco médicamente, para manejar lo que es el trance de la vida hasta la muerte, y preparando muchas veces a los pacientes para aquello. No sabemos cómo manejarlo, haciendo que nuestra actuación, en la mayoría de nosotros los profesionales de la salud, en muchos casos, pues no beneficia al paciente. Podríamos decir que en tiempos antiguos, en tiempos pasados, la mayor parte de las personas morían en sus casas, ¿no? En medio de sus seres queridos, con la bendición del párroco, del sacerdote, sabiendo que iban a morir y con todas las facilidades para tomar las decisiones pequeñas o grandes. Pero la ciencia y la tecnología médica ha cambiado la forma de morir, que era tradicional, y hoy la muerte se ha hospitalizado. Y yo no digo que esté mal, pues obviamente un paciente que requiere estar en terapia intensiva está bien, que necesita estar en terapia intensiva, pero pues ya no se le da el acceso muchas veces a un paciente moribundo, podríamos decirlo así, a que pueda entrar un sacerdote a darle los últimos sacramentos, ¿no? Y de esta forma como que estamos deshumanizando, podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos decirlo así, estamos deshumanizando lo que es la labor de un médico en lo que es la medicina. La palabra eutanasia
proviene de las voces griegas, que significa buena muerte, ¿no? Buena, o sea, eu significa bueno y thanatos significa muerte, es decir, entre comillas, buena muerte. Pero eso podríamos decirlo entre comillas, porque matar a una persona no es una buena muerte, ¿no? O sea, estoy hablando desde un punto de vista de lo que dicen las leyes, ¿no? Es decir, si una persona tiene el deseo de morir y y que prácticamente se le apague el oxígeno, se le desconecten los equipos, pues obviamente que pues estamos poniendo a Dios a un lado, ¿no? Es decir, estamos tomando la decisión de la persona, pero no le hemos preguntado a Dios. No sé si me hago explicar. No le hemos preguntado a Dios si efectivamente el ciclo de vida de esa persona va a terminar cuando cuando el paciente decide, es decir, prácticamente es como un suicidio, ¿no? Y pues este término de buena muerte ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona a petición del paciente, a petición de la persona, del enfermo, con el fin de minimizar el sufrimiento. Y miren que estoy hablando de minimizar el sufrimiento, es decir, para que no sufra, le vamos a conceder que le vamos a desconectar o le vamos a administrar medicamentos para acabar con la vida de esa paciente. Entonces, estoy haciendo una especie de preámbulo, ¿no? Ya te vamos a dar la palabra, Dora. Dentro de la concepción de eutanasia, es conveniente diferenciar primeramente lo concerniente, es decir, existen, podríamos decir, dos tipos de eutanasia voluntaria. Voluntaria, es decir, que la persona desea que acaben con su vida. La eutanasia voluntaria, la activa y la pasiva. La activa es sinónimo de matar. El médico accede al pedido explícito de un paciente, ¿ya?, de realizar un acto que causa la muerte del mismo, lo cual se produce usualmente después de terminarlo. La acción del médico, pues, podríamos decirlo desde un punto de vista, es en base a una petición del paciente, un escrito del paciente, desde un punto de vista legal. Y la pasiva, ¿sí? La pasiva es dejar morir al paciente, es decir, cuando el médico responde al pedido de un paciente competente de no aceptar un tratamiento a sabiendas que al hacerlo, el enfermo morirá más rápido que si el médico no hubiese aceptado la solicitud y hubiera iniciado o continuado dicho tratamiento. Entonces, existen dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. Pero básicamente van al mismo, o sea, caminan por el mismo lado, ¿no? Y otra cosa es el suicidio asistido por el médico. Lo que yo estoy hablando es lo que está escrito en la literatura, por si acaso, ¿ya? Esto que estoy hablando está descrito en la literatura. Existe lo que se llama el suicidio asistido, entre comillas, por el médico, ¿ya? A esta forma de eutanasia, el médico provee de medicina u otras intervenciones a solicitud implícita de un paciente competente, comprendiendo que esto se intentará usarlo para cometer un suicidio, es decir, la muerte no es el resultado directo de la acción médica, pues su participación es un componente necesario, pero no suficiente. Es decir, aquí se le está administrando drogas para que el paciente pues pueda, bajo su petición, ¿no?, bajo la petición del paciente, acabar con su existencia. Entonces, acabo de decir, existen varios tipos. La eutanasia voluntaria activa, la eutanasia voluntaria pasiva, el suicidio asistido por el médico, ¿sí? Y pues, básicamente, en todas las definiciones de eutanasia que se han dado, se menciona como la competencia del paciente para tomar esa decisión por parte del médico o del grupo de médicos. Es por ello que desde el punto de vista ético, la eutanasia, pues activa, estaría permitida dentro de los marcos de las leyes de los países, si se hace el consentimiento pleno y claro del paciente, ¿ya? Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, mira, Dora, queridos amigos, hay pacientes que, por ejemplo, todavía están conscientes, ¿no? Están lúcidos, y ellos dicen, no, yo ya no quiero sufrir, voy a firmar un documento, ¿para qué?
para que se proceda con la eutanasia. Y hay otros casos donde son pacientes que pues están desorientados, han perdido el conocimiento, qué sé yo, algún traumatismo cráneoencefálico y ya no, ese paciente ya no es reversible, ese trauma. Y los familiares, mira, los familiares del paciente le firman por él y toman la decisión de que se le quiten, ¿no?, el oxígeno, los equipos que están conectados a él. Pero dentro de nuestro punto de vista de la fe, del cristianismo, hay que respetar la vida, ¿sí? Y entonces eh, estamos poniendo, como vuelvo y repito, a Dios a un lado. No se le pregunta a Dios si es que efectivamente hay que hacer o no hay que hacer, porque mira lo que dice la ley de Dios: no matarás, no matarás. Entonces, estamos nosotros como médicos, ojo, y como pacientes de un familiar enfermo, preguntando a Dios si la vida se respeta. Pues muchas veces creo que no, ¿sí? Entonces, ahora sí te vamos a dar la palabra, Dora, para que pues tú desde el punto de vista como profesora, como una persona de fe, nos puedas dar un criterio en base a lo que estamos hablando. Sin duda yo creo que hay una cuestión, digamos, ética para analizar, ¿no?, la cuestión de la eutanasia. Eh, Justamente hay veces una contradicción de términos. De repente, muerte digna hace alusión a los que están a favor de la eutanasia pensando en que el enfermo debe eh, o evitar el sufrimiento al enfermo, ¿no? Pero a su vez también entender la dignidad, la verdadera, ¿no?, dignidad desde el punto de vista ético y humano o en todo caso nosotros como cristianos, como católicos, sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Yo creo que a veces hay una confusión. Está bien las aclaraciones que hiciste en relación, bueno, sobre todo a la obligación, ¿no?, y al compromiso que tiene un médico, por ejemplo, desde el juramento hipocrático, de defender siempre la vida. Pero ¿por qué hablo desde una cuestión ética, ¿no? Porque hay veces el hilo es muy fino, o quizás habría que analizar muy bien las cuestiones jurídicas, morales, eh, hasta qué punto, digamos, es eutanasia o no. Creo que a veces hay confusiones también en relación por ejemplo, un enfermo terminal, ¿no?, que se sabe que ya tiene pocos meses o pocos días de vida. Yo infiero que más allá de que el enfermo, por ejemplo, un enfermo de cáncer, supongamos, eh, decida no recibir tratamientos que considera a lo mejor invasivos, por dar un ejemplo, decide dejar de hacerse quimios o rayos, pero bueno, me imagino que hay que asistir al enfermo desde lo paliativo para evitar dentro de lo posible, digamos, o por lo menos que sea lo más llevadero posible, ¿no?, su enfermedad, de evitar el dolor o en fin, tratamientos paliativos para sobrellevar la enfermedad. Yo creo que sería importante, ¿no?, informar, instruir a la población según también las cuestiones legales y jurídicas de cada país. Sabemos que hay pocos países donde sí está legalizada la eutanasia, pero más allá de eso, analizarlos desde un punto de vista ético, moral y cristiano, ¿no? Como católicos, y bueno, y lo que dice la doctrina de la Iglesia es respetar la vida, ¿no?, en todo momento, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Entonces, bueno, creo que ahí está el hilo fino de la cuestión. Por ejemplo,
dejar de asistir a un paciente desde por ejemplo, desde la asistencia mecánica, que también es como una pregunta, ¿no? Para ti, Wilson, que eres médico, por ejemplo, un paciente que está con respiración asistida, pero que infiere posibilidades de salir adelante, y me imagino que sacar la asistencia mecánica sería una eutanasia o no, según algunas personas dicen, bueno, no, porque si la persona vive solo por la asistencia mecánica, no sería una eutanasia. Entonces, bueno, es bastante complejo, ¿no? El tema para analizar y para ver también qué es lo que se plantea según cada país, las propuestas que tienen para legalizar la eutanasia, porque eh, es como en el caso del aborto, ¿no? Hay veces han comenzado planteando el tema diciendo que, que la mujer tiene derecho a decidir o a querer implementar el aborto diciendo que cuando la salud de la madre corre riesgo o malformación del feto. Pero bueno, eso da entrada luego a lo que es el aborto libre, ¿no? Entonces creo que con la eutanasia pasa lo mismo, quizás se utiliza así como en el aborto, interrupción voluntaria del embarazo para no decir aborto. En el caso de la eutanasia se dice muerte digna o buena muerte, como bien decía que ese es el significado del término. Pero bueno, en realidad hay veces se corre el riesgo de que el paciente en cualquier circunstancia ya se plantee la posibilidad de una eutanasia, ¿no? Por ejemplo, en países como Canadá, donde está legalizada la eutanasia hace varios años, ellos plantean de que un enfermo psiquiátrico, por ejemplo, o una persona depresiva puede decidir, ¿no? O pedir la eutanasia. Entonces, ahí es donde yo digo que el hilo es muy fino, porque ¿por qué no pensar en tratamientos alternativos, desde una asistencia emocional, ¿no? Desde, bueno, obviamente un enfermo terminal también está afectado emocionalmente, pero bueno, para eso existen los tratamientos paliativos y, y bueno, creo que es poner sobre la mesa a dónde está, ¿no? El límite entre lo ético, entre la decisión voluntaria y realmente la dignidad de la persona, ¿no? ¿Qué entendemos realmente por dignidad del ser humano? eh, Dejarlo morir. Bueno, planteabas dos tipos de eutanasia también, que eso es importante tenerlo en claro, la pasiva y la activa, ¿sí? Generalmente se relaciona lo activo como lo más grave, ¿no? Pero bueno, lo pasivo sería dejar de administrarle a lo mejor medicación, me imagino, o dejar de asistirlo. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿en qué lugar queda, ¿no? Lo ético, ¿cuál es el punto, digamos, de inflexión? ¿Hasta dónde puede ser o no? Porque hay personas que pueden plantear, no es digno tener conectado a un paciente a aparatos, ¿sí? Cuando a lo mejor ya tiene pocas probabilidades de vida. Entonces, bueno, ¿no? Es plantear esto para reflexionar, digamos, desde una cuestión ética, también religiosa, cuál es este, el punto de inflexión, ¿no? El límite entre la piedad, entre una muerte digna, como se dice, y la verdadera dignidad del ser humano, ¿no? Claro, muy bien. Y tú has dicho, pues obviamente que hay que tener cuidados paliativos. Eso es verdad. Vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto 7 puntos en el cuidado paliativo que redondean la idea de lo que es el cuidado integral del paciente. Primero, un cuidado activo y total del paciente. Segundo, un manejo multidisciplinario de la calidad de vida.
Tercero, un control de los signos y síntomas del paciente. Cuarto, un mantenimiento de la función de todo el organismo del paciente. Quinto, soporte psicosocial y espiritual. Mira, a veces nos olvidamos de aquello. Soporte psicosocial y espiritual. Es decir, ese paciente requiere una interconsulta con un psicólogo, un terapeuta, si es que está dentro, orientado en tiempo y espacio. Y bueno, y psicosocial y espiritual, es importante la presencia de un sacerdote, o bueno, si el paciente es evangélico, de un pastor de su iglesia, ¿no? De la iglesia evangélica. Pero necesita tener un soporte de lo que es la parte del conocimiento de Dios, porque hay pacientes que no conocen de Dios, puede ser que sean ateos y a la final, en los últimos minutos y segundos, esa persona se puede convertir y podemos salvar un alma, ¿sí ves? Entonces, lo importante de aquello. Sexto, un soporte espiritual también de la familia. Puede ser que la familia también no tenga el conocimiento o el temor de Dios. Y también hay que educarlos en la fe, ¿no? Y séptimo, lo que es la atención integral del fin de la vida. Es decir, lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud es de que debe haber un cuidado integral del paciente, integral, o sea, no descuidar ninguna parte. Y nosotros los médicos debemos ser personas que tengamos la virtud, obviamente, de la integridad. Una persona que no solo acepte el respeto de la autonomía de otros como principio o concepto, sino también que se puede confiar para que se interprete la aplicación nuestra como médicos con una máxima sensibilidad dentro del rango moral. Es decir, nosotros los médicos nunca debemos olvidar que, pues, al permitir la eutanasia, somos cómplices morales, ¿sí? De la vida de un paciente, sea cual sea la ideología política o la decisión que tenga el paciente en peligro, nosotros somos cómplices morales de esa alma y por lo tanto debemos tener que esa persona o ese paciente, está bien que hay que disminuirle el dolor, pero debemos de saber que más allá de la parte física también existe un alma que o bien la podemos estar condenando y también nosotros los médicos estamos olvidando el juramento que hemos hecho. Entonces, nosotros los médicos debemos tomar decisiones también desde el punto de vista no solamente científico, sino también desde el punto de vista moral, ¿sí? Y, y la decisión al final de cuentas, ¿sí? La decisión al final de cuentas no solamente es lo que firma el paciente, sino también la decisión es tomada por el médico o por el grupo de médicos, ¿no? Por ejemplo, en una sala de terapia intensiva, pues hay un jefe, hay subordinados, hay una jerarquía, ¿no? Entonces, el grupo de médicos. Entonces, eh, no es una cuestión tan fácil como para decir eh, leyes que aprueben la eutanasia, o sea, también veamos las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Estamos en una radio católica, entonces debemos de también ponernos del lado, debemos de ponernos de lado y lado, ¿no? Y obviamente tener la condición moral óptima, en la cual la decisión provenga no solo del paciente, sino también del médico. Por su parte, el médico debe tomar la decisión por y con el paciente, por y para el paciente. Por no significa en lugar del paciente, sino por los intereses del paciente. Entonces, esta formulación pues preserva un derecho legal a lo que es el derecho moral a la autonomía, el derecho moral a la integridad de las personas. Entonces, a pesar de los argumentos éticos antes mencionados, en la práctica, cuando un paciente con una enfermedad terminal acompañada de un gran sufrimiento decide someterse a la eutanasia, es muy difícil a veces saber con certeza si el paciente está con la capacidad de dar un consentimiento informado y pleno para dar una determinación libre, ¿no?
Y ante esta situación, pues nos preguntamos si como médicos hemos agotado todas nuestras capacidades ante el paciente, o acaso estamos emocionalmente mal preparados para aceptar la muerte cuando ésta es inevitable, o si hemos realizado un manejo integral, racional de un paciente terminal. Es decir, son preguntas que nosotros los médicos debemos de hacerlas, ¿no? Un paciente terminal que adopta o que toma la decisión de la eutanasia como último recurso para librarse del sufrimiento, en muchas ocasiones tiene, podríamos decirlo, ¿no? Tiene comprometido hasta la parte psíquica, porque se deprime y puede alterar aún el raciocinio y por lo tanto disminuir esa capacidad de elegir entre la vida y la muerte. Y si nosotros tratamos la depresión y el estado psicológico, a la final el paciente cambia de opinión, ¿no? Y es posible que mejore su actitud mental, desapareciendo las ideas de autodestrucción, podríamos decirlo así. Y de la misma manera, si tratamos adecuadamente el dolor y los síntomas de estos pacientes, podremos haberle dado una gran ayuda. Desde el punto de vista católico, pienso yo, espiritual, que los pacientes con dolor pues pueden también ofrecer esos dolores a Jesús en la cruz, que él también padeció en la agonía en la cruz. Entonces, todos son a veces pequeños detalles que nos saltamos y a veces quizás solamente vemos a los pacientes como números, como el paciente de la cama tal, el paciente de la cama cual, del paciente de la enfermedad tal, y nos olvidamos que detrás de esa historia clínica existe un ser humano, existe una persona con emociones, con sentimientos, una persona que quizás hay que darles un apoyo emocional, psicológico, espiritual. Y todas estas medidas deben de llevarse a cabo no solamente en cliniquitas, sino inclusive hasta dentro de hospitales docentes, universitarios, porque eso a veces como que se olvida los países de enseñarle a los futuros profesionales de la salud o a los que ya son médicos. Se olvidan de las cosas más importantes de la vida. ¿Qué es lo más importante de la vida? Pregunto yo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida, hermanos? ¿Cuán importante o qué valor tiene la vida para cada uno de nosotros? Entonces, esa pregunta yo la dejo, yo la suelto en el aire. Cada persona responderá en base a lo que significa la vida para tal persona. ¿Estamos realmente nosotros conscientes de lo que es la vida? ¿Estamos realmente dándole el valor importante de ese regalo que Dios nos ha dado? ¿O solamente vemos a un paciente como un cliente? En muchas clínicas se lo ve como nada más como un ingreso dentro de lo que es la contabilidad de esa clínica, ¿no? Entonces, hay que ser humano, ¿no? Y no deshumanizar. También, claro, hay que ponerse también del otro lado, ¿no? De la parte de los familiares y un paciente que a la final, pues, ya no cuenta con los recursos. Tampoco yo no estoy justificando la eutanasia ya, pero eh, existe, le acabo de decir, los cuidados paliativos, ¿no? Es decir, darle toda la atención que se merece ese paciente hasta cuando Dios quiera, ¿sí? Pero también hay que ponerse del lado de acá, pues, o sea, si hay pacientes que ya no tienen los recursos para poder pagar una clínica que te está cobrando $1,000 diarios por sala de terapia intensiva y ya no tienen dinero, pues se le puede transferir a ese paciente, qué sé yo, a a un hospital público. Existen muchos lugares donde pues también, muchas clínicas donde atienden este tipo de pacientes, quizás ya en estado moribundo, ¿no? No sé si aquí en Ecuador, creo que se llama la Casa del Hombre Doliente, que son fundaciones que dan ese servicio, pero no decir, bueno, ya no se puede hacer nada aquí, ya desconéctele todo, pero ya pusiste en oración a tu paciente, ya realmente tú crees que es la voluntad de Dios desconectar a tu paciente o quitarle el oxígeno. Pregúntale a Dios. Para eso estamos nosotros aquí, para poder dar también ese aliciente y decir que en la oración hay muchos pacientes que a la final estaban en terapia intensiva y
en una semana, en 15 días le dieron el alta. Y ya los pacientes ya decían, no, ya no se puede hacer nada, perdieron la fe. Y hay otros pacientes que los familiares oraron hasta el último y ese paciente se recuperó. Y estoy hablando como dando testimonio de lo que ha pasado, digamos, en el periodo del COVID, ¿no? Donde muchos pacientes a la final ya lo daban por muerto a su familiar. Y se recuperó por obra y gracia de la oración y la oración constante. Ese paciente se levantó y es testimonio de vida. Entonces, a veces nos olvidamos de aquellas cosas, hermano. A veces el médico no es el que da la última palabra, quien da la última palabra es Dios. Dora, te escucho. Muchísimas gracias, Dora. Que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando. Este ha sido el segmento de reflexión de este su programa, La vida es un regalo de Dios, a través del 88.1 FM, Radio La Voz de María, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Un abrazo en Jesús y María. Bendiciones.